La perra, al fin y al cabo, es un ejemplar monoéstrico no estacional, es decir, tiene un celo, no depende de la época del año. Ese celo está dividido en 4 fases: el proestro, que es la fase de sangrado, cuando la perra empieza a manchar, cuando empieza esa dilatación vulvar; el estro, que es la parte que nos va a interesar más a nosotros, porque es cuando vamos a realizar la monta o la inseminación; el diestro, que se corresponde con la gestación o no gestación; y el anestro, que realmente no le vamos a dar ninguna importancia, porque para lo que es la reproducción a nosotros nos es de poco interés. Simplemente saber que es una fase del ciclo que tiene que tener una determinada duración, porque si un anestro es demasiado corto, las perras que ciclan cada 4 meses, 4 meses y medio, 5 meses, pues esas perras muchas veces no tienen un reposo del endometrio suficientemente largo como para que luego tengamos una gestación en el celo siguiente, ¿vale? Bien, como os decía, el ciclo estral, bueno, sabemos seguirlo, tenemos que seguirlo, y las formas que tenemos de seguirlo, pues por un lado, comportamiento, pues los signos clínicos y la aceptación del macho, pues lo que os he dicho, el sangrado, la dilatación de la vulva, la turgencia de la vulva, el tipo de sangrado, si tiene moco, no tiene moco, etcétera. Eso somos capaces de verlo. Aceptación del macho, bueno, si tenemos machos en casa y es un macho experimentado, pues sabemos que puede estar con una perra en celo hasta que llega el momento adecuado. Yo tenía perros que dormían con la perra al lado, con la cabeza encima, hasta que llegaba el día clave. Ese día se ponía insoportable. Hay machos muy experimentados que son muy útiles para eso. Hay otros que no, que son patosos. Son patosos y no reconocen nada, y bueno, pues yo tengo también algún patoso que viene muy bien, porque por ejemplo para el tema de las inseminaciones, un perro experto no se sube. Un patoso, yo le digo, súbete a la orden, y se sube. Y le da igual que le pongas una farola que una perra. Entonces, de vez en cuando vienen relativamente bien. Bien, lo siguiente que podemos utilizar para hacer un seguimiento del ciclo, pues son los frotis vaginales. Muchos de vosotros hacéis frotis en casa. No pasa nada, es una técnica estupenda, es muy fácil, no requiere grandes conocimientos, no requiere tecnologías especiales y nos puede aportar muchísima información. Los frotis no son ni más ni menos que ver una representación del efecto de los estrógenos en el epitelio del vestíbulo vaginal, ¿vale? Entonces, bueno, metemos un bastoncillo, ahora os pondré otra diapositiva de cómo hacerlo, se hace una extensión, se tiñe con un colorante normal y corriente y se mira al microscopio. Y según lo que veamos al microscopio, podemos pensar que estamos en celo, no estamos en celo, etcétera, ¿vale? Lo siguiente, la vaginoscopia. Esto ya me gusta más. Entonces aquí ya metemos el endoscopio. Os voy a poner varias endoscopias, ¿vale? Son muy gráficas, muy vistosas y muchas veces nos aportan información muy importante y directa de cómo está ese vestíbulo vaginal, de si puede haber algún problema, alguna alteración, vesículas, pólipos, estenosis, septos, etcétera, ¿vale? Esta técnica, pues pensar que bueno, pues cada vez avanzamos más. Antes se utilizaba pues la impedancia del moco cervical para seguir el celo, y hoy por hoy lo que utilizamos es la vaginoscopia, ¿vale? La siguiente técnica es la ecografía ovárica. Bueno, pues cuando vais al veterinario, un ecógrafo tenemos todos. Un ecógrafo bueno, menos. Y un buen ojo para las ecografías, menos todavía. Entonces, a pesar de que hay gente por ahí que dice que hace ecografía ovárica y que te puede hacer un seguimiento de la ovulación, yo os digo que es muy difícil. Es muy difícil, es complicado, requiere buen aparataje, requiere además un ojo clínico, bueno, pues con mucha experiencia, y además requiere una visualización de la hembra 2 veces al día, ¿vale? Tenemos que ver por la mañana y por la noche, porque la rotura de los folículos puede producirse en cuestión de horas y hay veces que no lo vemos. La determinación de los niveles hormonales, igual, es otra técnica súper importante. Para mí la perra es un animal chollo desde el punto de vista de que tiene una hormona que se llama progesterona, que nos vale para todo y nos va a ayudar muchísimo. Entonces, la determinación de los niveles séricos de progesterona nos va a ayudar tanto para determinar la ovulación, determinar el momento óptimo para la cubrición según con qué semen. Nos va a ayudar también para hacer un seguimiento de la gestación. Muchas veces lo que tenemos son perras que no se quedan gestantes, no porque no se queden gestantes, sino porque reabsorben, porque tienen deficiencias de progesterona, ¿vale? Esa progesterona también, luego os lo pondré, nos va a servir para decidir incluso cuándo hacer una cesárea. Entonces ya os digo, es una hormona que da mucho juego. Y por último, bueno, pues os voy a poner también una serie de métodos muy antiguos en desuso y falsos mitos, ¿vale? Referidos a todo esto. Bien,
Como os decía, los frotis, pues en principio lo que vamos a ver pues son toda una serie de células, ahí os he puesto algunas, no hace falta que os lo sepáis porque no tenéis por qué saberoslas, ¿vale? Pero que sepáis que el epitelio durante el estro, es decir, por acción de los estrógenos, va aumentando las capas que tiene, va aumentando de grosor y como consecuencia las células a medida que van migrando del interior al exterior van, uno, aumentando el tamaño y dos, perdiendo el núcleo. Entonces pasamos de las células basales, que son esas pequeñitas, redonditas, a las parabasales intermedias para llegar a las superficiales, que son como escamas, y que son las que nos van a dar una idea de, bueno, pues de que la perra está realmente llegando al momento adecuado para la monta. ¿Qué más nos podemos encontrar en un frotis? Pues por un lado, glóbulos blancos, ahí los tenéis, que lo que nos pueden indicar es si hay una infección o no hay una infección, uno o dos. Si se nos ha pasado ya el momento óptimo, es decir, si del estro pasamos al diestro, si yo hago un frotis y me encuentro un glóbulo blanco, independientemente de la progesterona que yo tenga, yo sé que ya me he pasado y ya algún problema ya hemos tenido. Y por último, glóbulos rojos, que pueden aparecer a lo largo de todo el ciclo. Bien, ahí tenéis más o menos cómo se toma un frotis. Entramos por la vulva, evitamos la fosa del clítoris, que está ahí. Si cogiéramos células de la fosa del clítoris, podríamos llegar a tener pues, un frotis bastante equivocado. Son unas células con forma de estrella, sin núcleo, que bueno, nos llamaría mucho la atención. Entonces os digo, ascendemos, esquivamos la fosa, pasamos el meato urinario y ahí, a nivel del fondo del vestíbulo vaginal es cuando rotamos nuestro hisopo, ¿vale? Ahí cogemos nuestras células. Esta forma de coger células nos puede servir también para hacer cultivos. Hay muchas perras con problemas de infertilidad que lo que pueden tener son vaginitis subclínicas y lo que tenemos que ver es qué tipo de flora hay al fondo del vestíbulo vaginal. Cuando tenemos que hacer eso, tenemos que avanzar el hisopo sin que toque las paredes. Es más complicado, pero bueno, es una técnica que en un momento dado se realiza con hisopos especiales que llevan como una especie de funda o camisa para no rozar. Ya os digo que la podéis realizar vosotros siempre y cuando tengáis un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque nos puede pasar como esto. Eso que tenéis ahí arriba es un frotis de alguien que decía que la perra estaba manchando. Bien, yo hago el frotis y ¿qué me encuentro? Pues si veis son celulitas pequeñas y con núcleo, con lo cual yo sé que en celo no ando. Y además veo muchos glóbulos blancos. Entonces yo le pregunto, oye, ¿desde cuándo está manchando la perra? No, la perra empezó a manchar hace unos días y claro, yo le hice un frotis y es que creo que me he dejado el bastoncillo dentro. Venga, entonces creo, pues pasamos a esto, que es el vídeo, esta es la vaginoscopia, esto es cómo entramos y esto que me encuentro aquí, ahí lo tenéis. Eso es el bastoncillo, ¿vale? Que puede pasar en las mejores familias, a cualquiera, pero que, bueno, pues con cuidado. Un frotis no es un procedimiento que haya que hacer cada 10 minutos, ¿vale? Ahí lo tenéis, las pinzas que hubo que meter, ¿vale? Primero unas pinzas de endoscopia, a continuación cuando lo trajimos un poquito más hacia adelante ya pudimos meter un cocodrilo y ya pudimos cogerlo, ¿vale? Si veis ahí, el bastoncillo era de madera, yo los utilizo de madera. También los hay de otro tipo que son citobrus, que son bastoncillos que se van son metálicos. Bueno, hay gente que les gusta más, para mí descaman en exceso, irritan y a la perra hay veces que les molesto. Entonces yo prefiero utilizarlos de madera, ¿vale? Entonces, bueno, que el frotis lo podéis hacer, pero con cuidado. Y si un frotis se rompe, o lo sacamos de inmediato o nos vamos al veterinario. Pero no me dejéis eso ahí 15 días. Más que nada porque, ya habéis visto, la endoscopia que os he puesto aquí es de 2 minutos, porque está cortada. Está cortada porque yo tardé, claro, para preparar la charla pues he ido revisando vídeos, eso eran 25 minutos. 25 minutos buscando, cambiando de endoscopio, y utilizo dos cistoscopios, uno más largo, uno más pequeño. El más largo es muy útil en perras grandes, pero tiene menos luz, la luz que llega es menor, entonces son vídeos más oscuros, como habéis visto, y la observación mía es más complicada. Entonces esta perra tuve que meter el largo, tuve que irme hasta el fondo del vestíbulo vaginal, y luego una vez que conseguí traerme un poquito hacia adelante el dichoso hisopo, ya pude meter el cortito, ¿vale? Entonces, frotis sí, pero con cuidado. Bien, igual que hemos hablado de los frotis, lo siguiente que quiero dejaros claros es la utilización de la progesterona. La progesterona es una hormona que se forma
A partir del cuerpo lúteo, en el ovario, ¿vale? A partir de los folículos ováricos. Parte buena de la progesterona que se empieza a formar antes de que la perra ovule. En otras especies de mamíferos no ocurre eso, en la perra sí. Entonces, por eso me es muy útil, porque yo voy a hacer un seguimiento de una perra sacando sangre, haciendo serologías seriadas, y ¿qué ocurre? Que cuando yo encuentre una variación de los niveles de progesterona, puedo presuponer que se va a producir la ovulación en X días, ¿vale? ¿Qué tengo que buscar yo? Pues yo lo que hago es un frotis y progesterona. Las dos cosas siempre van unidas y van ligadas, siempre hacer las dos cosas. Veo cómo va el frotis y veo si se corresponde con la progesterona. La progesterona permanece en niveles basales. ¿Qué es nivel basal? Pues entre 0,5 y aproximadamente 1,2. A lo mejor un día vais y está en 0,5 y al día siguiente volvéis y está en 0,4. Y al día siguiente está en 1,2. O sea, puede tener esas fluctuaciones dentro de un valor basal y no hay que asustarse, ¿vale? El valor basal para mí no me vale para nada, no me es referencia. A continuación del valor basal, lo que yo ando buscando es el pico de LH. Cuando la progesterona tiene valores entre 1,5 y 3, llegamos al pico de LH. La LH es una hormona que lo que va a provocar es una luteinización, ¿vale?, de los folículos. Y ese pico de LH es el que me permite a mí ya hacer una predicción de cómo va a ir ese celo. Cuando yo encuentro un pico de LH, yo presupongo que voy a tener ovulación en 48 horas y las perras pensar que no ovulan, ovocitan. Es decir, en 48 horas lo que cae es un ovocito que requiere 2 días de maduración dentro del infundíbulo para ser fecundado. Entonces yo tengo que pensar, pico de LH, 2 días ovulo y 2 días más de maduración, es decir, a los 4 días voy a hacer la monta o voy a hacer la inseminación o lo que tenga que hacer. He visto por aquí muchas caras de terranovas y, por ejemplo, los terranovas son un poco sorprendentes de vez en cuando. Pueden tener un pico de LH y ovular a los 8 días. Entonces, yo ahí me encuentro con mis grandes dudas. ¿Qué hago caso? A la progesterona, ¿vale? Porque hago caso a ese pico de LH, que yo sé que en 4 días ovula. ¿Hago caso al frotis y la progesterona o me hincho a inseminar? Pues muchas veces me tengo que hinchar a inseminar porque no sé realmente cómo hay. Lo he consultado incluso en Alfort, en Francia, en el Cerca, les pasa lo mismo. Os digo los terranovas, pero bueno, alguna otra raza también hay por ahí que le pasa, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con las progesteronas? Pues venga, la primera pelea. Pues sabemos que hay 2 tipos de determinación. Una es la cuantitativa, es la que yo utilizo en ese magnífico pedazo de aparato. Eso es un Fórmula 1 de máquinas de progesterona. Y la otra es la cuantitativa, que son los pocillos que algunos habéis visto en algunas clínicas, que están en la nevera, que la sacan y demás. Bien, pues la cuantitativa, problema pues que pocas clínicas la tienen, se puede recurrir difícilmente, es cara. Entonces muchas veces lo que hacéis es recurrir a laboratorios de Humana. Los laboratorios de Humana tienen máquinas analíticas que te cobran mucho más barato y te dan los resultados en el día. ¿Problema de esos laboratorios de Humana? Pues que no sabemos el tipo de máquina. Cada máquina lleva un ajuste a cero y lleva unos valores. Entonces, si os fijáis, esa tablita que he puesto ahí es cómo se hacen los cambios de mi máquina a los valores que todos sabemos que se utilizan para seguir un ciclo. Mi máquina está regulada a eso, pero si tú vas a hacer un análisis de progesterona a un laboratorio de Humana y, por ejemplo, te dice la perra está en 35, digo, hostia, se nos pasó. Pero si es mi máquina, no, es que los 35 de mi máquina, si yo los paso al valor de IDEX, significa que la perra está para hacer una inseminación con semen congelado. Entonces, si alguna vez tenéis que recurrir a un laboratorio de Humana, me da igual aquí que en el extranjero. Algunas veces habéis tenido que ir fuera, vais a Francia a cubrir, la señora francesa dice que la perra no está, te manda al laboratorio de al lado, preguntar qué máquina es, ¿vale? Preguntar si esos valores que da esa máquina, bueno, pues más o menos se corresponden con lo que pensáis vosotros. Los test semicuantitativos, hay muchos, cada vez están más en desuso, los tienen todas las clínicas, en todas las neveras, son estupendas y realmente no valen para nada. Lo siento mucho, pero lo único para que me valen los test semicuantitativos es si tengo dudas a la hora de hacer una cesárea. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer una cesárea, luego lo contaré más tranquilamente, los valores de progesterona caen por debajo de 2. Si os fijáis, el C1 y el C2. Si tenéis muy buena vista, veis diferencia de colores, yo no la veo. El C1 es un color, es un nivel basal, es decir, es una perra que no hay que hacerle nada, y sin embargo el C2 es una perra que está en pico de LH. Entonces sería interesante, bueno, pues discriminarlos de esa forma. Vale, pico de LH hasta 2,5.
¿de acuerdo? Hemos dicho que una perra cuando se puede hacer cesárea es cuando la progesterona baja por debajo de 2,5. Entonces, para hacer una cesárea me da igual el azul brillante que el azul menos intenso. Entonces, para eso sí me es útil. Dudo, no sé, hay sufrimiento fetal, no lo hay, estoy en fecha, no estoy en fecha, puedo hacer una progesterona de este tipo y me puede ayudar. Pero ya os digo, para hacer un seguimiento de celo, para hacer una inseminación con congelado, con refrigerado, para hacer un desplazamiento con una perra, hacer una montafuera, yo no os aconsejo que utilicéis este tipo de test. Bien, en cuanto a la vaginoscopia, pues ahí tenéis más o menos cómo se ven, pues en función de la fase del ciclo en que estemos, los pliegues de la mucosa vaginal. Cuando estamos en fases de proestro, estro, pues están como muy rojos, muy sanguinolentos. A medida que se van aplanando y secando los pliegues, llegamos a la fase de angulación, que es la fase donde yo tengo que hacer realmente la inseminación. Y por último, cuando se vuelven de un color más blanquecino, es cuando ya estamos en el diestro, ya la perra se ha pasado y bueno, no tiene sentido seguir con ningún tipo de exploración. Ahí abajo os he puesto los 2 cistoscopios que utilizo y ese es el tipo de sonda que tenemos que meter por dentro de la vaina del cistoscopio para hacer las inseminaciones intrauterinas, ¿vale? Aquí tenéis cómo se ve, cómo se aprecia, pues el pliegue dorsal. Pensad que cuando entramos dentro de un vestíbulo vaginal, eso es como una especie de caverna llena de pliegues, angulosidades, caídas, valles, montañas, es decir, las primeras 5 os perdéis. A partir de ahí ya empecéis a manejar un poco, bueno, pues la anatomía y lo que hay que seguir. Entonces, siempre que entramos tenemos que irnos a la parte superior, seguir el tubérculo medio dorsal y el tubérculo medio dorsal nos lleva hasta el tubérculo cervical, es decir, el cervix y su apertura ventral, ¿vale? ¿Qué nos permite la vaginoscopia? Pues lo que os he dicho antes, pues ver un montón de cosas. Yo es un procedimiento que recomiendo siempre que tengo un problema de infertilidad. ¿No se ha quedado? Pues voy a buscar por qué. Me puedo encontrar, pues no sé, septos, por ejemplo. Hay perras que no admiten la monta, no porque la perra no esté en celo, porque le duele, porque tiene una brida o porque tiene un septo longitudinal. Entonces es imposible que admita la monta. Es más, la inseminación cuesta, porque si entras por uno de los 2 lados del septo, vale, pero como choques con el por medio, tenemos un problema, ¿vale? ¿Qué más nos podemos encontrar? Pólipos, nos podemos encontrar, ya les digo, un montón de cosas. Bien, una vez que os he explicado más o menos por dónde vamos a ir, seguimos con nuestro celo, pues tenemos una perra en proestro, pues mancha, la vulva está dematizada. Durante ese proestro, pues lo que vemos pues son perras que marcan, hay perras que sí, perras que no, perras que atraen, perras que no atraen, perras que tienen más o menos feromonas, eso que os he puesto hoy, es las feromonas que segregan las hembras, son las que crean la atracción sobre el macho, pero no siempre las hay, 1, y 2. Bueno, nos pueden llegar a ser útiles para otras cosas. Lo que os he dicho antes, hay perros que nos estimulan. Por ejemplo, yo tengo que hacer de vez en cuando pues recogidas seminales y no tengo perra en celo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cuando vais con alguna perra en celo, pum, 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 cojo unas gasas, las impregno de la secreción y las guardo en la nevera. Cuando me llega un perro y tengo que estimularle de alguna forma, saco esas gasas, le doy un toquecito de microondas, por la cosa de que las feromonas son más volátiles y muchas veces nos ayudan a estimular un perro. Lo digo porque igual un perro experto, pues de vez en cuando, si hay perros que les gusta una perra o no les gusta una perra, pues si yo sé que hay un perro determinado que le gusta una perra determinada, pues ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Me puede servir para estimularle más adelante. Bien, ese es el clásico frotis de un proestro, donde veis unas células intermedias que todavía presentan núcleo, pero van siendo ya poligonales, se ven muchos glóbulos rojos, ¿vale? Ese es la vaginoscopia de un proestro. Entonces, aquí vamos a quitar mitos. O sea, igual que ya os estoy hablando de que yo hago un seguimiento progesterona, vaginoscopia, bueno, pues hay gente que hace seguimientos del celo por la medida del pH vaginal con esas tiritas. Bueno, pues eso hace 20 años todavía, hoy por hoy como que no os lo voy ni a contar, ¿vale? Pero bueno, que sepáis eso, que se produce un descenso del pH vaginal, que si yo voy haciendo una serie de mediciones, pues puedo llegar a encontrar cuándo es la ovulación. Para mí es un procedimiento en desuso. Esto, alguno lo habréis visto, o incluso lo tendréis, el Raminsky, ¿no? Bueno, si vais a Kraft os venden 50 de estos, pero además que hacen maravillas. Esto no es ni más ni menos que un aparato que lleva una sonda que se introduce en el vestíbulo vaginal de la perra, se le da el botón y se hace una lectura de la impedancia eléctrica. A ver, en función del como sea el moco cervical, el paso de la corriente eléctrica pues va a ser mayor o menor.
en función de los niveles hormonales, cambia el tipo de moco cervical. Bueno, esto lo utilizan todas las viejas inglesas. Con tal de no ir al veterinario hacen maravillas. Y dicen que les va de perlas. Bueno, pues creerme que yo no me lo creo. Pero que sepáis que existe y que si vais a Kraft os lo quieren vender. Y si miráis en Internet, que últimamente pues se mira todo por Internet, también os van a decir que es una maravilla. Bueno, yo no me lo creo, ¿vale? Pero que sepáis que tiene un pequeño fundamento. En vacuno, por ejemplo, pues se introduce el brazo con el guante, se coge el moco cervical y se estira. Y según cómo se estire, se decide cómo está la perra en cuanto al celo. Hay cosas un poquito más modernas. El funcionamiento es este, igual que esto otro. Es lo que os he dicho, la cristalización del moco cérvico-vaginal. Esto es impresionante. Bueno, pues esto en el siglo XIX, principio del XX, vale, pero ahora mismo no. Lo que hay que buscar es lo que os he dicho. Según cómo estén los niveles hormonales, ese moco va a cambiar, va a retener más o menos agua y ese moco me va a dar esa imagen de helecho, que es la que yo tengo que buscar. Pues no, mire usted, yo busco un valor de 1,7 de progesterona, ¿vale? Estamos en el siglo XXI y hay que tender a eso, pero que sepáis que existe. Bien, reflejo positivo, pues todos sabemos, la perra acepta al macho, ¿vale? A partir de ahí tenemos que ver cuándo se produce la ovulación. Ahí tenéis, bueno, pues una tabla cómo oscilan las 4 hormonas fundamentales en un ciclo: la FSH, la LH, los estrógenos y la progesterona, ¿vale? Hormonas útiles, la progesterona. ¿Por qué? Porque la LH, que es una hormona, bueno, que tiene un pico 48 horas antes de la ovulación, es una hormona que tiene una vida media muy corta, de 12 horas, con lo cual requiere que saquemos sangre por la mañana y por la noche. Y además solo hay test semicuantitativos y son test muy caros. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por el nivel de progesterona, puedo extrapolar el nivel de la LH. Entonces, por eso no se utiliza, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que hemos pasado la fase de proestro, llegamos a la fase de estro. La fase de estro es en la que realmente la perra pues se va a dejar montar, inseminar, y es en la que tenemos que estar, bueno, pues pendientes de ella. El reflejo de la mantea, pues sabéis que tocamos la perra, la de al rabo, se muestra receptiva, etcétera. De hecho, igual hay miles de estudios. La gente que se aburre hace un estudio. Bueno, pues el reblandecimiento vulvar. Pues el primer día que hay reblandecimiento de la turgencia de la vulva es el pico de LH. Pues a ver, eso hay que tener un dedo muy hábil, una vulva pues también estimulable y pasarse todo el día mirando a la perra. Ya os digo que otro mito, ¿vale? Hay gente que lo hace. Yo he conocido a algún criador que era forofo de esto. Bueno, ya no ha lugar, ¿vale? Bien, frotis, ahí tenéis un frotis de estro. Ya aparecen células planas, aparecen células sin núcleo. Bueno, ya os digo que es fácil de reconocer. ¿Para qué nos sirve a nosotros el estro? Pues por ejemplo, a la hora de meter un vaginoscopio, cuando vamos a hacer una inseminación, pues el vaginoscopio, ahí tenéis el elemento, es grande, este va con vaina, enorme. Si la perra está en estro, si yo voy a inseminar y es el día adecuado, fijaros que hace la perra, me la dé al rabo. Es que me facilita muchísimo todo, ¿vale? Cuando yo tengo que hacer una vaginoscopia a una perra que no está en celo, muchas veces requiere sedación. Esa pobre que le saqué el bastoncillo, aparte del tamaño, hubo que dormirla. La perra no admite que le metas eso. Sin embargo, si una perra está en cela, ahí lo tenéis, reflejo de la mantea, mirad cómo la de al rabo y admite perfectamente la manipulación y que me tire 15 y 20 minutos. Muchas veces una inseminación endoscópica la puedo hacer en 1,10 segundos o la puedo hacer en 1,10 horas. Depende de, bueno, pues de un montón de circunstancias. Bien, ¿cómo se ve el vestíbulo vaginal de una perra en celo? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Eso es una inseminación ya, que es a lo que vamos. Lo nuestro, vamos a reproducir. Entonces, ahí tenéis, ese es el cérvix y ese es el catéter que se introduce para atravesar el cérvix, ¿vale? Bueno, esto es una inseminación. Esto creo recordar que era un American Bully. Sí, creo que era un American Bully. De vez en cuando lo vais a ver muy oscuro, pero es que depende de cómo yo entre y por donde me mueva, se van a ver pues con mayor o menor nitidez las paredes. Si os fijáis, hemos bajado, ahí arriba va el tubérculo medio dorsal, fijaros el chapoteo de sangre que tengo ahí. Ese chapoteo de sangre, ahí está, ¿veis esa franja de arriba? Ese es el tubérculo medio dorsal. Yo tengo que ir siguiendo el tubérculo medio dorsal y eso que tengo ahí es el cervix, ¿vale? El cervix supuestamente está situado al fondo y un poquito hacia arriba, supuestamente. Te lo puedes encontrar girado, lateralizado, totalmente dorsal, totalmente... O sea, es una locura. Hay cervix muy agradecidos. Este, por ejemplo, está en todo el medio y si os fijáis, echa pompitas.
Es como decirte, aquí estoy yo. Entonces, cuando llegas aquí, ya te toca meter la sonda y esto, creerme que yo sudo hasta que lo consigo tinta china. ¿Veis? Toco, coño que no. Cuesta bastante trabajo. Cada vez que tocas, además, te estás yendo. Cuando tocas, es una zona muy sensible. Ahí ya he entrado. ¿Veis? Ahí entras, pero ¿qué ocurre? Que ese cerviz está muy duro. Entonces me está costando introducir la sonda. La sonda, ¿veis? Va marcada esas... Bueno, no lo puedo dar para atrás. Veréis más. Esos tramos negros me dicen a mí qué cantidad de sonda está entrando. ¿Vale? Bien. Lo que os contaba, aparte de frotis, vaginoscopia, moco cervical, etcétera, tenemos la ecografía ovárica. Pues está bien, yo recurro a ella, pero llamando a mi ecografista. Yo con mi ecógrafo y mi ojo no puedo hacer esto, ¿vale? Problema de la ecografía ovárica, pues fijaros, ahí os he puesto, esto es ovario derecho, ovario izquierdo, ahí en medio cómo evoluciona un frotis y ahí cómo va cambiando el ovario hasta que llega a la ovulación. Bueno, pues si vosotros lo veis bien, hay un ovario parado. En una perra que respira, se mueve, que además no le pelamos, porque el que hace esto tiene una perra de exposición. Y llego yo y le hago una pedazo de ventana aquí arriba y se cagan mis muertos. Entonces, con pelo, perra que respira, grande y demás, ver ese cambio en las paredes de los folículos, como que no. Pero que sepáis que se hace. Hay estudios por ahí muy serios, concienzudos, que te dicen que en función de cuando veas, ahí está la acumulación de líquido en la bursa ovárica, en la segunda de la derecha hay una flecha, pues se puede decir que se produce la ovulación y a partir de ahí, bueno, que no, que hay procedimientos indirectos más cómodos. ¿Cuándo utilizo la ecografía? Cuando sospecho una patología, ¿vale? Pero entonces ahí voy buscando otras cosas, pero si no, ya os digo que no. Venga, después del estro llegamos al diestro. El diestro ya me interesa porque es la fase en que se va a producir gestación o pseudogestación, pero básicamente por eso, no tiene más interés para mí. Lo único, el diestro, tengo que ser capaz de, bueno, pues determinarlo mediante un frotis. En cuanto yo vea glóbulos blancos, ¡pum!, sé que estoy en diestro, no tengo que seguir con la perra, no tengo que seguir cruzándola. Ya cruzamos los dedos y a ver si suerte y se ha quedado preñada. ¿Cómo se ve el diestro? Pues ahí lo tenéis, el tipo de células que se ve y básicamente que aparecen ya glóbulos blancos. Yo veo muchos glóbulos blancos, tengo un fondo más sucio, entonces yo sé que a partir de ahí la perra, bueno, pues es esperar a ver si se ha quedado o no. ¿Cómo se ve la vaginoscopia de un diestro? Pues si os fijáis, esos pliegues que se veían rugosos ya no se ven rugosos, han vuelto a coger un cierto volumen y se ven de color blanquecino. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bien. En cuanto al ciclo, cosas que nos pueden preocupar o, bueno, que no son llamativas a nosotros, el tema de las pubertades retrasadas. En principio esto a un particular le da igual. Yo cuando hablo de esto en la facultad le da lo mismo, porque la facultad hoy por hoy castran, les da igual los ciclos, pero a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque cuanto antes salga una perra en celo, antes se va a establecer una ciclicidad, un funcionamiento ovárico uterino y bueno, me puede ser a mí útil para mi perra reproductora. ¿Qué puede pasar? Que tenga una perra con un anestro primario. ¿Cuándo consideramos que hay un anestro primario? Pues según la raza, cuando se llega a los 12 o 18 meses incluso sin haber tenido un celo. Pero cuando son perras de cría, muchas veces lo que tenemos no son anestros primarios, sino celos silentes. Perras que a lo mejor no están bien integradas dentro del grupo que tengamos y manifiestan un celo muy flojito que no somos capaces de detectar, ¿vale? Entonces, conviene diferenciarlo. ¿Cuándo más podemos tener estos anestros primarios? Bueno, pues cuando hemos utilizado ciertos medicamentos, no es el caso, todos somos muy conscientes de meter un anabolizante, pues que podemos liar la parla. Casos de estrés, lo que os he puesto ahí, bueno, pues el cortisol aumenta y bajan las gonadotropinas, que son las que van a hacer estimular el funcionamiento ovárico, etcétera. Más casos, perras castradas. No nos van a vender una perra castrada, pero bueno, todo es posible, ¿vale? Entonces en las perras castradas se hacen un test de estimulación con HCG para ver cómo suben los estrógenos o últimamente una determinación de la hormona antimülleriana, que solamente se crea en las células de la granulosa. Os digo esto para que sepáis que a pesar de que la reproducción en pequeños animales cuesta mucho que avance, o sea, si vais, pues no sé, a una charla de traumatólogos veterinarios, ¡wow!, hay unas innovaciones, cada vez hay chapas y tornillos más maravillosos que hacen más daño, pero ahí sí hay dinero. ¿Por qué? Porque ahí el cliente potencial son todos los perros. Entonces ahí sí hay desembolso. En la reproducción el cliente potencial es muy pequeñito, somos nosotros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que además todo lo que es la tecnología de la reproducción pues viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Que con 3 meses ya se castran todos los animales. Entonces,
tenemos dos problemas, que el público objetivo somos muy pequeños y además muy pobres. Entonces, de ahí que sea tan difícil que avancemos. Aún así, a pesar de ello, pues hoy por hoy hay estudios de investigación serios y que están bien, ¿vale? Entonces, lo que os decía, la determinación de la hormona antimuleriana, ya hay 4 o 5 laboratorios que la hacen, ¿vale? Nos puede servir para otras cosas.